En una ocasión, en una universidad, en la Universidad de Boston, había un filósofo llamado Peter Kreeft y él iba a dar un semestre de ética. Esa era su materia. Y en la primera clase él repasó los libros que iban a leer con sus alumnos. Sus alumnos eran... cuando oyeron los textos dijeron, ay, qué aburridos esos libros tan antiguos, ya no son relevantes para nosotros. Él les dijo que iban a leer Ética Nicomaquea de Aristóteles, La República de Platón, y ellos se quedaron así como que, ay, qué aburrido, y 6 meses de esto. ¿Qué más vamos a leer? Vamos a leer algunas secciones de Confesiones de Agustín. Qué aburrido. ¿No podríamos nosotros hacer algo más entretenido? Los antiguos no saben mucho. Nosotros sabemos mucho más que esos ancianos, decían los jóvenes de la cátedra. A lo que Kreeft les dijo, bueno, no quieren leer esos libros, les parecen aburridos. Pero no, son anticuados. De pronto fueron útiles hace 1000 años, pero hoy Aristóteles, Platón, ¿quién le importa lo que ellos dijeron? ¿Para qué quiero yo saber lo que de hoy tenemos más conocimiento que ellos? Nosotros sabemos de hecho más que muchos de ellos. Entonces él les dijo, ok, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer algo más entretenido. Voy a hacer el papel de un Sócrates moderno y yo les voy a hacer preguntas. Y vamos a crear una nueva moralidad, una nueva ética para la sociedad del siglo XXI. La vamos a crear desde cero. La vamos a crear con el gran conocimiento que ustedes tienen, y yo solamente les voy a facilitar, solo les voy a hacer algunas preguntas, voy a hacer el papel de Sócrates y vamos a crear una nueva ética más iluminada, ya no anticuada, una ética moderna desde cero. Y ellos dijeron, sí, eso es lo que hay que hacer. Nosotros sabemos mucho más. Ok, perfecto. Vamos a crear nuestra nueva ética. Comencemos. ¿Qué opinan de los valores que tiene que tener la sociedad? ¿Ustedes creen que tenemos que tener un doble estándar? Nos gustaría que la gente sea hipócrita. ¿Adivinen qué dijeron los estudiantes? No, claro que no. La hipocresía es la gente de antes era hipócrita. Nosotros no queremos tener nada que ver con la hipocresía. Una persona tiene que ser íntegra. Una persona no puede ser como los hipócritas del pasado. Tiene que ser algo de integridad. Muy bien, ok. No queremos hipocresía, queremos integridad. ¿Qué tal en la cuestión de darle a cada uno lo que se merece? ¿Cómo debe de ser una buena sociedad? ¿Creen que el concepto de cooperar los unos con los otros está bien? Eso está muy bien. Cooperación está muy bien. Ser armoniosos, dijeron los estudiantes. Compartir, convivir, que cada uno haga su parte, que tengamos verdadera justicia social. Es más, le digo, eso me gusta muy bien. Imagínense la sociedad como una sinfonía con varios instrumentos. Aquí está el pianista, aquí están los de instrumentos de viento, las percusiones. Es más, ¿por qué no definimos la justicia como una música moral? La verdadera justicia como música social. Y le dijeron, sí, esto está muy bien. Justicia como una música social. ¡Qué innovador! Miren qué moralidad más bonita. Estamos haciendo algo nuevo ahora. Muy bien. ¿Qué opinan de nuestros líderes? El presidente. ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué características creen ustedes que tengan que tener ese presidente? ¿Tiene que ser el hombre más rico que hay en el país? No. Rico no, porque puede ser codicioso. Puede venir y acaparar tanto dinero. Muy bien. ¿Y cómo queremos a nuestro presidente? ¿Queremos a un presidente que sea entregado a los placeres? Borracho, que se arrastra en las cunetas. ¿Cómo lo queremos? ¿Queremos a un presidente así? No queremos que haga eso. No queremos que sea esclavo de los placeres. Ok. O sea que queremos un monje entonces. No, tampoco un monje puritano. Esa es la moralidad de antes. No queremos.
que no sea ni muy, muy, ni tan, tan. Que disfrute un poco, que tenga un poco de dinero, no hay problema, pero que no acumule mucho. Muy bien. O sea que, digamos que para su nueva moralidad, ustedes quieren una persona que sepa disfrutar los placeres, pero al punto justo, que no sea esclavo de ellos. Muy bien, ok. ¿Y qué opinan de cómo debe ser el uso de la razón del presidente? ¿Creen ustedes que es suficiente que sea inteligente? No, la inteligencia no. Lo que importa es qué va a hacer con su inteligencia para gobernar bien a su país. Queremos a un presidente que no solamente sea inteligente, sino que tenga entendimiento. Queremos una persona con mucha sabiduría, que sepa comprender a la gente, que sepa comprender a sus gobernados. Muy bien, eso está muy bien. ¿Y qué les parece del heroísmo? En esta nueva sociedad que estamos creando, ¿les gustaría que la gente haga sacrificios por los demás? Sí, claro que queremos. ¿A quién no le gustan los héroes? ¿O quisiéramos que la gente sea cobarde? ¿Qué opinan? ¿Qué ponemos en esta nueva moralidad? ¿Cobardía o valentía? ¿Qué creen ustedes que dijeron los estudiantes? Valentía. ¿Quién ha admirado? ¿Alguna vez alguien ha admirado a algún cobarde? Les dijo el profesor Kreff. Ellos se quedaron. Les hago esa pregunta. ¿Alguien ha admirado alguna vez a un cobarde? No, nunca. Ok, perfecto. Tenemos una nueva moralidad muy bonita. Repasemos lo que tenemos. Me han dicho que la justicia es como música social. Muy bien. También me dijeron que no hay doble estándar. ¿No queremos hipócritas o no queremos hipócritas? No queremos hipócritas. Muy bien. Queremos que la gente sea heroica, que tengan el valor de hacer lo correcto. Y también queremos que la gente disfrute un poco de sus placeres, pero no mucho. Es más, esto pega con lo que nos ha enseñado Freud, les dice Kreff. Freud nos enseñó el ello, el yo y el super yo, ¿verdad? El ello tiene que ver con los placeres y queremos que una persona disfrute de los placeres de la vida como comer, beber, relaciones sexuales, pero que no sea esclavo, muy bien. El yo tiene que ver con la voluntad, queremos que la voluntad esté informada por un sentido de valentía, y el super ello, la conciencia por la justicia. Muy bien, hemos hecho una sociedad. ¿Qué opinan de esa sociedad? Supongan que todos los hombres sean personas muy sabias, que a la hora de hacer algo piensen muy bien todas las consecuencias. Tengamos a los líderes más sabios, tengamos personas que hagan sacrificios el uno por el otro, tengamos a personas que no son esclavos de ningún placer, y tengamos a personas justas. ¿Serían felices en esa sociedad? Y ellos dijeron, sí, serían felices, porque el alma, ¿quién no va a ser feliz si es una persona llena de razón, llena de justicia, llena de valentía, y también que sea un maestro sobre sus emociones? Serían muy felices esa sociedad. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto saben ustedes? ¡Wow! ¿Cómo hubieran querido saber los antiguos tanto? Sería bueno escribir un libro de lo que acabamos de descubrir, a menos que ya lo haya escrito alguien. Y se le quedaron viendo todos así. ¿Cómo que ya lo escribió alguien? Ustedes me han mencionado que las virtudes que una sociedad tiene que tener tienen que tener mucha sensatez, el uso adecuado de la razón. Bien, vamos a ponerle el nombre antiguo que eso tenía, sensatez o prudencia. Muy bien. También vimos que la gente tiene que tener heroísmo. No queremos cobardes. ¿Cómo se llamaba esa virtud en la antigüedad? Coraje moral. Y no queremos que se priven de los placeres, pero que tampoco que sean esclavos, sino que disfruten en su justa medida. ¿Cómo se llamaba esa virtud? Templanza. Y también queremos que cada uno le corresponda lo que es debido. ¿Cómo se llama la virtud de darle a cada uno lo que es debido? Justicia. ¿Y esa sociedad será feliz? Será muy feliz. Ustedes acaban de decir exactamente lo que Platón dice en la República.
acaban de descubrir exactamente lo que Platón descubrió 2500 años atrás. Y cuando se quedaron viendo así, les dijo, ok, de pronto ese Platón sí sabe algo, de pronto ese Platón sí ya, vamos a leer lo que él dice en su libro. Hoy vimos en la mañana las 4 virtudes más básicas, ¿verdad? Las vamos a repasar. La primera, la reina de las virtudes, dijimos que es la que tiene que ver con la facultad del alma de la razón. ¿Cómo se llama esa virtud? Prudencia o sensatez. No solamente ser precavido, sensatez significa el uso adecuado de la razón aplicada al comportamiento, a la acción, pensar bien lo que hacemos. ¿Cómo se llamaba la virtud que Platón entendió que necesita la parte del alma que tiene que ver con los placeres? Queremos que no sea ni que se prive de todo, no es abstinencia, ni tampoco indulgencia. ¿Cómo se llamaba esa virtud? Templanza. Muy bien. En torno a la conciencia de lo correcto y lo incorrecto, ¿qué virtud necesita la conciencia del ser humano para florecer y ser feliz? Justicia o integridad. Y nos queda la voluntad. ¿Qué virtud necesita una persona para hacer siempre lo correcto a pesar de que pueda causarle problemas? Coraje moral, fortitud, ¿verdad? Y sin esas 4 virtudes, ¿puede tenerse otra virtud? No puede haber otra virtud. Son las más básicas. Las 4 facultades básicas de nuestra alma son, aquí, ¿cómo se llama la facultad que ocupa el cerebro para generarla? Razón, la facultad para tomar decisiones, voluntad, la facultad afectiva del alma que tiene que ver con las emociones y los placeres, y la facultad de la conciencia. Cada una de las 4 virtudes son necesarias para estas 4 partes del alma: la integridad, templanza, sensatez y coraje moral. Y vimos que Pablo requiere las 4 virtudes de un líder de la congregación, ¿verdad? Vamos a repasarlo en 1 Timoteo 3. ¿Por qué se llamaron a estas virtudes las virtudes cardinales? No tiene nada que ver con el catolicismo, ¿verdad? Cardinal viene de la raíz latín de bisagra, bisagra de una puerta. Y estas 4 virtudes no son las únicas virtudes, no son las más importantes. Las más importantes están en 1 Corintios 13:3. ¿Cuáles son las virtudes más importantes? Fe, esperanza y amor. La más importante de las virtudes es el amor. Muy bien, esas son las más importantes. Pero ninguna de las virtudes puede existir sin estas 4. Toda virtud necesita al menos una, si no es que 2 o 3 de estas 4. 1 Timoteo 3. El que anhela ser supervisor, buena obra, ¿qué dice? Desea. Es necesario que el supervisor o obispo sea ¿qué? Irreprensible. No perfecto, irreprensible. Es decir, obviamente no es perfecto, ningún hombre es perfecto, pero no puede tener, su integridad tiene que ser notable, tiene que ser una persona que tenga integridad. Esa es la virtud de justicia. Justicia, nos recuerda C.S. Lewis, no es solamente lo que pasa en las tribunales. En Mere Christianity, C.S. Lewis define justicia como hacer lo correcto, lo que nosotros llamamos integridad. ¿Qué necesita alguien para ser irreprensible? Integridad. Ok, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Y qué aparece después de la palabra sobrio ahí? Prudente, sofrona en griego. Phronesis es la palabra griega para prudencia. Ahora, a mí me gusta más la otra palabra, la que vimos en la mañana, que Pablo dice en 1 Corintios 10:15. Sensatez. Porque prudencia, alguien puede pensar que solo es ser precavido. Y eso es parte de la prudencia, pero no es solamente eso.
La palabra en griego significa sabiduría práctica, sabiduría de pensar bien lo que vas a hacer, tomar en cuenta lo que es correcto y dirigir tus acciones por la verdad. Eso significa ser prudente. Incluye ser precavido, obviamente. Llevamos dos virtudes, ¿verdad? Por lo menos, justicia y prudencia. ¿Qué dice en el verso 3? No adicto al vino. ¿Cuál es la virtud que permite tomar un poco de vino pero no ser adicto al vino? Templanza. Y 7. ¿Cómo se comporta? Hay algo que tiene que tener el líder cuando está rodeado de personas incrédulas, cuando está rodeado de personas inconversas. Miren qué pasa. Debe también tener buen testimonio de los de afuera. O sea, no solamente debe de tener buen testimonio en la comunidad. ¿Vieron eso? ¿Quiénes son los de afuera? Los no creyentes. Debe de tener también buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, en trampa del diablo. ¿Qué necesita? ¿Qué virtud necesita alguien para hacer lo correcto, incluso entre no creyentes? Aunque sea impopular, aunque le cause problemas y aunque le vaya mal, aunque sea objeto de burla. ¿Qué virtud necesita? Coraje moral o fortitud. Fortitud es, ¿qué es coraje moral o fortitud? La capacidad de hacer lo correcto aunque te cause problemas. Los 3 en Babilonia tuvieron fortitud. José tuvo fortitud. Daniel tuvo fortitud. Le prohibieron orar. ¿Dejó de orar él? ¿Iba a tener problemas y seguía orando? ¿Y qué eligió él? Orar de igual manera. Las 4 virtudes están en todos los escritos apostólicos. En todos los escritos apostólicos. Y por eso Pedro, y es el texto que estamos utilizando en esta nueva serie, virtud. Segunda de Pedro 1:5, lo primero que menciona el apóstol Pedro es: añadan a la fe virtud. Los creyentes deberían de ser las personas moralmente más excelentes del mundo. Si no es así, es una tragedia. Es más, durante miles de años, esta palabra virtud, arete, fue el legado de los creyentes. Lastimosamente, empezó a caer en... casi ya no se menciona, por la influencia de Immanuel Kant y John Stuart Mill. En el siglo XVIII empezó a decaer el concepto de virtud. Kant se enfocaba mucho en el deber y no favorecía mucho el concepto de virtud. Ahora, los antiguos sabían mucho, como se dieron cuenta los jóvenes que trataron de hacer una nueva moralidad. Platón fue el primero que descubrió, no inventó las 4 virtudes que luego pasaron a llamarse virtudes como cardinales, pero no es el único. Miren lo que dice el libro de sabiduría de Salomón, un libro judío que se escribió un siglo antes de Yeshua. Dice lo siguiente, Sabiduría 8:7, dice así: ella, la sabiduría, enseña lo siguiente: templanza y prudencia, justicia y fortitud. Estas son las cosas que los hombres no pueden tener algo más útil en la vida. En el libro de Cuarta de Macabeo, o sea, esto no solamente fue algo que Platón descubrió y no tuvo impacto en la comunidad judía. En los tiempos de Yeshua todo el mundo conocía las 4 virtudes. Cuarta de Macabeos 1:18 dice así: ahora dice, los tipos de la sabiduría son sensatez, justicia, coraje o valentía y autocontrol. La sensatez es suprema sobre todas las virtudes, dado que a través de la sensatez la razón gobierna las emociones, lo cual es lógico, ¿verdad? ¿Pueden tener una virtud sin sensatez? Ninguna. No puede existir ninguna virtud puede existir sin prudencia, como lo vimos en la mañana en varios ejemplos, ¿verdad? Filón de Alejandría, el judío
el filósofo judío, dice en su libro Interpretación Alegórica, en estas palabras, Moisés, dice Filón, intentaba poner delante de ellos virtudes particulares, y son 4 en números. ¿Adivinen cuál? Prudencia, temperancia o templanza, coraje y justicia. Todo el mundo en los días de Yeshua, Filón de hecho es contemporáneo de Yeshua, él vivió en la misma época, solo que Yeshua vivió en Judea y en Galilea, Filón estaba en Alejandría. Y queridos hermanos, yo empecé a buscar, mientras estaba preparando esta serie, estudios sobre la virtud del lado evangélico. ¿Saben la horrible sorpresa que me llevé? Casi nadie en el mundo evangélico habla de estas cosas. Si usted pone en YouTube o en Google virtud, ¿saben quién tiene el monopolio de estos temas? Solo va a encontrar estudios católicos. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra. Yo lo iba buscando y yo decía, bueno, quiero ver a alguien creyente, un evangélico de pronto. Nadie. Dallas Willard y J.P. Moreland son casi, y William Lane Craig en uno de sus libros, los únicos que hablan de virtud. Siendo muy importante, tenemos que empezar a restaurar esto. Virtud, dijimos en la mañana que era una excelencia adquirida, profunda y persistente de una persona para comportarse de manera admirable. A todas las personas que admiramos, si somos sensatos, son personas de virtud. Todos. Aquí yo les pregunté hoy que cuáles eran sus héroes y a todo el mundo le dio pena y se quedaron así. Todos los grandes hombres de la antigüedad tenían una de estas cosas. Ver a Lutero en la dieta de Worms, rodeado de personas que están ahí para que al mínimo palabra lo van a quemar y que le digan, Martín Lutero, usted se retracta. Y que Lutero diga, no es bueno ir en contra de la conciencia. Yo me retracto con gusto si puedo ser persuadido por las palabras de las Escrituras, no por papas ni concilios que se contradicen a sí mismos. No es bueno, mi corazón está cautivo a mi conciencia. No es bueno ir en contra de la razón ni de la conciencia, que Dios me ayude. ¿Qué necesitó Lutero? ¿Coraje qué? Moral. Pero lo van a quemar. ¿Cómo puede alguien ser virtuoso sin coraje moral? No puede. Porque a la hora de la prueba, cuando ser bueno sea peligroso, como Richard Wurmbrand, por ejemplo, que lo torturaban en la cárcel comunista en Rumania y le dijeran, solo escupe y maldice el nombre de Cristo y te dejamos ir. Eso era todo lo que tenía que decir, escupir y maldecir el nombre de Cristo. 14 años, le hicieron 5 agujeros, llegó a desarrollar tuberculosis, porque lo amarraban de los pies y lo metían así en una pileta de hielo. Y luego cuando se desmayaba, lo despertaban para seguirlo torturando. 14 años así. ¿Qué fue lo que hizo que Richard Wurmbrand no renunciara a su fe? La virtud que tiene que tener todas las virtudes en su punto de prueba. Cuando llega la tentación, ¿de qué virtud tiene que echar mano el creyente? Coraje moral. ¿Qué virtud nos informa de cuál es el uso correcto de todas las otras? Sensatez. Y leyendo, me encontré que Yeshua, en un capítulo de los Evangelios, me sorprendí esto en mi lectura diaria esta semana, en un capítulo de los Evangelios, lo vamos a revisar, Yeshua menciona las 4 virtudes y lo hace como nadie más lo puede hacer. Él lo hace como el insuperable, ¿verdad? Porque Aristóteles y Platón nos hablaron de la virtud. Él era la virtud. Él nunca pecó. No hay hombre más virtuoso que él. Amén. Y el mundo se fue preparando para él. Imagínense
lo que empezó a pasar, hay un psiquiatra que se llama Karl Jasper, que ha investigado la historia del hombre y comenzó a pasar algo raro en lo que él ha llamado el periodo axial de la humanidad. Para no aburrirlos y ser muy rápido, de ahí por el año 500 al 300 antes de Yeshua, la humanidad empezó a experimentar un cambio raro en diferentes partes del mundo. Era como, si uno lo ve así y empieza a ver todos los cambios, una de dos: o todo fue coincidencia o la providencia divina estaba preparando a la humanidad para algo. Desde que el hombre pecó, con la excepción del pueblo judío, todas las demás naciones se refugiaron en mitos de dioses, ¿verdad? Cada uno tenía su diosecito y hacían sacrificios. Los filisteos tenían uno que se llamaba Dagón. Luego los hindús tenían más de 100 millones, 33 millones de dioses. Y por una gran parte de la humanidad vivió en lo que Platón llamaba mitos, mito. ¿Saben qué empezó a pasar en este periodo? 500 a 300 años antes del Mesías. Casi uno pudiera ser casualidad de esto, puede ser, pero miren lo que empezó a pasar. En la India, Buda, que es un príncipe hindú, empieza a reflexionar sobre el sufrimiento humano. Deja atrás el hinduismo y empieza a reflexionar sobre el sufrimiento, sobre lo que es la virtud. Esa es la palabra de Buda. En la India. En China, el mismo siglo, Confucio y Lao Tse empiezan a hablar de virtud. Luego, en Grecia, Sócrates nace y adivinen de qué empieza a hablar: de virtud. ¿Fue eso casualidad? Curioso, porque la humanidad empieza a avanzar un poco de los mitos de los dioses. En este periodo que se le ha llamado el periodo axial, la humanidad empieza a reflexionar sobre sí misma y hay un pequeño avance. Sócrates viene y da luz. Platón viene y da un poquito más, un chispacito. Aristóteles viene y nos da un libro que se llama Ética Nicomaquea, donde lista varias virtudes y nos dice: la virtud es el punto de oro en medio de dos vicios, hasta llegar 200 años después, 300 años después, la tierra ahora ya está preparada para recibir al hombre que va a ser la luz total. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4. Pablo dice que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento ¿del qué? Del tiempo. Ahora, Confucio y Buda, todavía desde la perspectiva bíblica, hay mucha oscuridad ahí. Ahora, del hinduismo al budismo hay un gran avance. De los 33 millones de dioses del hinduismo a la sabiduría de Buda hay un gran avance, aunque hay mucha oscuridad. El budismo tiene mucha oscuridad, pero la humanidad avanzó. De los mitos de Poseidón y de Zeus a Sócrates hay una gran mejora. De los mitos chinos de dragones a Confucio y la virtud y lo que él dice, que son frases muy bonitas de hecho. ¿Saben que Confucio antes de Yeshua y antes de Hillel dijo la regla de oro? Él es la primera persona que la dijo por primera vez. Lo que no quieres que hagan contigo, ¿qué? No lo hagas tú a otros. Fue Confucio de las primeras personas que lo dijo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino Yeshua? En el cumplimiento del tiempo. Todo estaba listo. El mundo había estado siendo llevado providencialmente por Hashem. Él ha puesto límites y ha fijado los tiempos y sus, ¿qué dice Pablo? Habitaciones. Roma llegó y Roma hizo grandes avances en materia de comunicación y en materia de calles, en materia de hacer que el mundo entonces conocido pudiera ser más rápidamente recorrido para los viajes de Pablo. Casi todo el mundo
tenía una lengua franca en ese momento. ¿Qué era la lengua mundial de ese momento? El griego. Hay un libro de Daniel Wallace donde él le da a usted todo lo que pasó antes de Yeshua. Y como toda la historia de la humanidad, si usted la ve así, si usted ve la imagen completa, uno entiende lo que Pablo dice. En el cumplimiento del tiempo, Yeshua vino en el momento en que el mundo, Hashem había estado actuando con la humanidad y era lista para recibir a su Hijo. Hashem actúa no solamente del pueblo judío, sino en las otras naciones. Vean Amós capítulo 9, donde Amós dice algo muy curioso. Amós capítulo 9, 9:7. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Miren lo que dice Hashem. Dice que... Ajá. Para mí como hijo de Etíope, dice Adonai, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, de Captor a los filisteos y de Kir a los arameos? Gracias. Hashem hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, dice ese verso. ¿Y solo ha estado presente en la historia de Israel? No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Dice que él hizo subir a los filisteos, ¿de dónde? De Captor y de Kir. ¿A quiénes? A los arameos. O sea, la providencia de Hashem no estaba moviéndose únicamente en Israel, ¿verdad? Eso es lo que claramente dice. ¿Ustedes creen que es casualidad que en el mismo periodo de tiempo en India nazca Buda, en China Confucio y en Grecia Sócrates y en Persia Zoroastro? Casualidad que en el mismo periodo de tiempo toda la humanidad empezó paulatinamente a ser más autorreflexiva. Porque lo que une a todas estas personas es que eran personas que empezaron a meditar, empezaron a hacerse las grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Eso es lo que une a Sócrates, Confucio, Zoroastro y Buda. Ahora, ¿eran inspirados por Dios él? No. Si usted lee a Buda, hay cosas que Buda dice que son muy ciertas y hay cosas que son una barbaridad, son la falsedad más grande del mundo. Si lee a Aristóteles considera que el orgullo es una virtud, por ejemplo. Aristóteles considera que no hay manera que alguien pobre sea feliz. No existe, dice. Los griegos tenían una palabra para dicha. Aristóteles la dice una y otra vez en Ética Nicomaquea: eudaimonía. Y para tener eudaimonía, dicha, felicidad, hay que ser virtuosos. Pero hay virtudes, dice Aristóteles, que solo la puede tener un hombre. Por ejemplo, magnanimidad. Él dice que hay una virtud de ser magnánimo. Pero él dice, magnánimo solo puede ser, oigan cómo dice Aristóteles, un hombre, no puede haber mujer magnánima, dice. Solo puede ser un hombre, y no puede ser un hombre chiquito, tiene que ser un hombre alto. Tiene que tener un gran concepto de sí mismo y tiene que tener mucho dinero. Nadie que no tenga eso puede ser magnánimo. Un pobre no puede ser feliz. O bueno, una persona que no tenga salud no puede tener eudaimonía, dice Aristóteles. ¿Se imaginan lo que hubiera dicho Aristóteles si hubiera conocido a Yeshua y Yeshua se presenta y le dice: "Ora, Aristóteles, dichosos los pobres"? Porque Aristóteles no puede comprender este hombre. Dichosos los pobres. Eso bien, dichosos los que lloran. Dichosos, ¿qué más dicen las bienaventuranzas? Dichosos los que lloran. Dichosos cuando seáis perseguidos. Y por eso, estas, como les digo, estas figuras empezaron a surgir y ellos fueron en sus respectivas culturas chispazos de luz. Entre los 33 millones de dioses del hinduismo y Buda diciéndote que debes de refrenar tu deseo un poco, bueno, el problema de Buda es que lo lleva al punto máximo. Él dice, para el budismo lo que tienes que hacer es anular todo deseo, lo cual es una contradicción, porque no anulan el deseo de anular todo deseo. Entonces, de entrada el budismo es contradictorio. Pero bueno, hay cosas que Buda dice que son ciertas, hay otras que son absolutamente falsas.
¿Dice la Biblia que debemos de anular todo deseo? No. ¿Hay deseos buenos? Sí. ¿Cuál es los deseos? ¿Cuál es el problema del ser humano? El deseo pecaminoso. Ese es el problema. ¿Es malo el deseo sexual? No. ¿Es malo el deseo de comerte una hamburguesa buena? No, no es malo eso. La Biblia dice que en su debido lugar ese deseo no es malo. Y ellos empiezan, por lo menos, algo, lo que dice Pablo, miren lo que dice Pablo en Hechos 17, está rodeado de griegos que tienen tantos dioses que hasta han hecho un altar que se llama Agnosto Theos, al Dios que no conocido. Y Pablo dice que los gentiles, un hombre sin la Biblia es como una persona que está en la oscuridad, pero aún así Dios en su misericordia puede revelarle algo de su verdad. Miren lo que dice Hechos 17, Hechos 17, 26. Y de uno, de Adán, hizo todo el linaje de los hombres, que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos. Oiga, Hashem ha decidido ya en qué tiempo cada uno va a nacer. Yo estoy muy feliz que me dejó nacer en este tiempo. ¡Qué bendición! ¿Están felices ustedes? En el tiempo donde ya hay papel higiénico. ¡Qué bendición! ¡Qué bonito! Yo agradezco a Dios que no nací hace 500 años. En el tiempo donde hay regadera para bañarme todos los días. Porque si hubiera nacido en Francia en los tiempos de Luis XIV, se bañaban cada 6 meses, si bien les iba. Yedían horriblemente, por eso en Francia se generaron los mejores perfumes. ¿Por qué creen ustedes? Luis XIV, bueno, ni les digo eso. Lo que pasaba en el Palacio de Versalles, lo sucio que era Luis XIV es de asco. Y yo estoy feliz por tener una regadera que le hago así y sale agua. ¡Qué bendición! Bueno, para que busquen a Dios, está hablando de los no judíos, por si tal vez, ¿qué dice Pablo? Palpando puedan hallarlo, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo dice que una persona sin la revelación de la Biblia es como una persona en una densa oscuridad. Si se va la luz y no tiene nada, ¿qué le toca hacer para dirigirse? Tiene que ir como palpando. Y Sócrates, Aristóteles y Platón dicen cosas que le dieron al clavo. Las 4 virtudes que Platón descubre son correctas. Es absolutamente cierto que esas son necesarias. Es más, están en un capítulo del Evangelio. Si van a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Estaba leyendo este capítulo, que es uno de los capítulos más bonitos de los Evangelios. Bueno, todos los Evangelios son bonitos. Vean, ayúdenme a ir detectando las 4 virtudes cardinales. Entre tanto, se habían aglomerado miles y miles de la multitud, hasta el punto que se pisoteaban unos a otros. Entonces comenzó a decir primero a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? Hipocresía. ¿Qué es lo contrario de ser hipócrita? Ser íntegro. Y esa es la virtud de justicia, de integridad. Sigamos leyendo. Vean el verso 4. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Después de esto no pueden más hacer. Yo os advertiré a quién debéis de temer. Lo único, óigame bien lo que le voy a decir. Lo único que usted le tiene que tener miedo en esta vida es el que va a decir Yeshua. Al único que tenéis que temer es aquel que después de matar tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temer. Vean el verso 8. Todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Cómo se llama la virtud que gobierna el temor? Coraje moral, ¿verdad? Y a pesar de que te llegue, miren el verso 11, cuando os conduzcan a las sinagogas, a los magistrados, a las autoridades,
No os preocupéis de qué o cómo responderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. No hay que, ¿qué virtud tiene que tener alguien para no temer hacer lo correcto incluso si lo matan? Fortitud o coraje moral, ¿verdad? Fortitud, fortaleza o coraje moral son tres diferentes nombres de la misma virtud. Bien, llevamos integridad o justicia y fortitud. Miren lo que sigue diciendo el maestro en el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran al instante. Dichosos aquellos siervos a quienes cuando venga su Señor los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y los reclinará a la mesa y pasando les servirá. Por cierto, este verso no quiere decir que Él espera que usted se desvele. Velando aquí es estar pendiente y tener discernimiento espiritual, ¿verdad? Bien, aunque venga en la segunda y aunque venga en la tercera vigilia, los hay así, bienaventurados son aquellos. Pero sabed esto, si el amo de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría forzar su casa. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a una hora que no pensáis. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Buena pregunta eso. Hay gente que piensa que varias cosas de las que Yeshua dijo no aplican a creyentes, sino que aplican al mundo. Miren lo que dice Yeshua. El Señor respondió: ¿quién pues es el mayordomo? ¿Qué dice? Fiel y prudente. Frónimos en griego, la misma raíz de phronesis que Aristóteles menciona en Ética Nicomaquea. Esto es la tercera virtud, ¿verdad? Que andamos buscando. Ya el maestro ya mencionó integridad, coraje moral y ahora prudencia, ¿verdad? O sensatez. Muchas gracias, Aarón. Muy bien. Sensatez. Me gusta más sensatez. Es otra posible traducción de phronesis. Bien, solo nos queda una, ¿verdad? ¿Cuál de las otras 4 virtudes nos falta? Ya tenemos fortitud, tenemos justicia y tenemos sensatez o prudencia. Solo nos falta templanza. El maestro la menciona, sigan leyendo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y no solo a comer y a beber, sino también a embriagarse. ¿Cuál es la virtud que permite el disfrute lícito de los placeres, pero hasta el punto lícito, pero no ir más allá, sin caer en la gula y la embriaguez? Templanza o temperancia. Ven Mateo 23, donde Yeshua criticó a los fariseos por no tener temperancia. Mateo 23, 25. Alguien que lo lea en la versión textual. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Gracias. Por dentro están, ¿cómo lo traduce la Reina Valera? Creo que dice rapiña y maldad, ¿verdad? ¿O cómo dice? Robo e injusticia. Bien, la palabra ahí no es anomía, no es maldad, no es injusticia, es acrasías. La palabra para templanza, encrateia, en griego, acrasías es sin temperancia. Pablo menciona que los postreros días serán tiempos difíciles, según de Timoteo, estamos por finalizar, porque los hombres serán intemperantes, no tendrán dominio, serán esclavos de sus pasiones, de sus deseos, y eso será su ruina. Según de Timoteo capítulo 3, alguien que lo lea por favor. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno. Gracias. Intemperantes. Templanza es la capacidad de no ser esclavo de tus pasiones, no ser esclavo ni de tus sentimientos ni de tus deseos.
tener la capacidad de gobernar tus deseos. Si no, la alternativa es ser intemperante. Pablo describe a los intemperantes así, Tito 3:3. Aquí está la definición de quién es alguien que no tiene templanza. Tito 3:3. ¿Alguien que lo lea, por favor? Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos. Oigan eso, ¿esclavizado por qué? Placeres y pasiones. Esclavizado por pasiones y placeres diversos. Un borracho está esclavo. Un borracho es esclavo del alcohol. Un adicto es esclavo. Un adicto es esclavo de la droga. Tú eres esclavo de cualquier cosa que no puedes dejar, que es menos de ti mismo. De eso eres esclavo. Si no puedes vivir sin el celular, adivina de quién eres esclavo. De esta cosita. Todo aquello que tú no puedes dejar, que es menos de ti mismo, tú eres esclavo de ello. Todo, cualquier cosa. Llena lo que quieras ahí. Y por eso estas 4 virtudes son las más básicas. No puede haber una virtud sin ella. Hay más virtudes, la fe. Pero para tener fe se requiere prudencia y se requiere justicia. El amor es desear el bien del otro. El amor requiere justicia. ¿Quién te ha dicho que tienes que desear el bien del otro? ¿Por qué? ¿Por qué has de desear el bien del otro? Porque esa imagen de Dios, muy bien. ¿Y qué tiene que ser imagen de Dios? Que se merece, que lo aman. ¿Cómo se llama la justicia de darle a cada quien lo que merece? Justicia. ¿Y qué tal si es peligroso amar a alguien? ¿Qué tal si por amar a alguien te va mal? ¿Qué virtud tienes que tener para amarlo bien? Coraje moral. ¿Y cómo vas a razonar si amor es causarle el máximo bien a una persona? ¿Qué facultad de tu alma tienes que ocupar para razonar y llegar a la conclusión de cuál es el mayor bien de esa persona? Sensatez. Muy bien. La esperanza. ¿Esperas algo? ¿Cuántos tienen esperanza aquí? Amén. ¿Qué virtud necesitas para tener esperanza? Piénsalo. Primero, ¿por qué esperas algo? Porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, Dios es fiel y Dios no puede negarse a sí mismo. Muy bien. ¿Qué virtud acabas de ocupar para sacar esa conclusión? Sensatez, que es la palabra phronesis o prudencia. ¿Y qué tal si no ves la promesa rápido? Abraham tuvo que esperar ¿cuántos años? Muchos años. Necesitas para perseverar. La perseverancia. ¿Qué necesita la perseverancia y la paciencia? Coraje moral. ¿O no cuesta algunas veces esperar? ¿Y qué necesitas? ¿Qué virtud necesita echar mano la paciencia, la perseverancia para seguir luchando? Coraje moral. Y así van. Humildad. La humildad es tener un concepto ¿cómo? Apropiado. ¿Qué facultad ocupas para decir yo no voy a hacer ni más ni menos? Sensatez y templanza. Estas 4 virtudes son lo más básico. He querido traerlas hoy y explicarlas bien, porque la primera, ¿cómo aprendemos la virtud? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo se es virtuoso? La primera es saber qué es la virtud. La segunda es tener ejemplos de personas virtuosas. Por eso es muy importante a quién admiras. Yo puedo hablarte 1000 cosas de la justicia y del coraje moral. Ve 16 minutos del discurso I Have a Dream de Martin Luther King y tú ahí tienes un contacto directo con esas virtudes. Y en tercer lugar, nuestra alma no puede absorber y cultivar virtud si no sabemos cuáles son las virtudes, cuál es el orden que hay entre ellas. Y hemos visto hoy las 4 más básicas, las necesarias, las primeras. Si no se tienen esto, apaguemos las luces. No hay manera de tener amor sin tener esto, no hay manera de tener fe sin tener esto, no hay manera de tener compasión sin estas.
Si ves a alguien con hambre, te da compasión. ¿Qué necesitas para levantarte y decir, yo le voy a ayudar? Justicia y sensatez. Y si vas a la India y ves a una persona, un leproso, que la gente deja morir de hambre, y te dicen, no le ayudes, porque esa persona está pagando su deuda kármica. Él hizo algo malo en las 3 vidas anteriores que tuvo y por eso nació así. No le ayudes. ¿Saben que los misioneros tienen que atreverse a decir, pues no, lo voy a ayudar, a pesar de que me puedan perseguir? Y hay personas que son perseguidas en la India por hacer esto. ¿Qué virtud necesitan para ejercitar bien su compasión? Coraje moral. Todas las virtudes. Cuando uno ve así, ayer veníamos con Nancy viendo una enseñanza sobre las 4 virtudes, y cuando vimos, sí, las 4 virtudes corresponden a las 4 facultades del alma: razón, sensatez, fortitud, voluntad, la facultad afectiva o de los placeres, templanza, y la facultad de la conciencia, justicia. No puede haber felicidad sin estas 4 virtudes. ¿Son estas las únicas virtudes? No. ¿Son las más importantes? No. Hay más importantes. Cuando volvamos porque se nos acabó el tiempo, veremos las 3 virtudes más importantes. Estas son básicas para tener esas 3 más importantes. Están en 1 Corintios 13:13. Y la conocen, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 cosas mayores que Pablo menciona? Fe, esperanza y amor. De las cuales el mayor es el amor. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por aprender de la virtud, de cómo un hijo de Dios tiene que procurar virtud para su alma. Haznos hombres de valor, hombres de virtud, que podamos reflejar tu gloria a todo el mundo. Gracias, Señor, te pedimos que nos hagas mejores hijos tuyos, y que a pesar de que el hombre exterior pueda desgastarse, que seamos renovados, transformados día con día en el hombre interior, no poniendo la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta semana. Bendícelos, Padre, dales salud, así como prospera su alma. Bendice a cada uno de sus negocios, cada uno de sus trabajos, cada uno de sus lugares de estudio, que podamos ser luminarias en esta semana. Bendice a Jerusalén, bendice a Israel, bendice a nuestro país, bendice a toda nuestra querida América Latina, a todos los hermanos que nos escuchan por medio de las redes sociales, que tengan bendición y que tu Espíritu pueda impartir estas cosas en nuestra alma. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.